Vamos a ver la patofisiología del paciente con diabetes mellitus. Entonces, aquí voy a poner disminución de la insulina. Ahora, la disminución de la insulina va a ser en el paciente diabético tipo 1, pues porque no la está produciendo, y el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 es que no está respondiendo a la insulina. Pero aquí nada más voy a poner disminución en la insulina porque finalmente ninguno está teniendo la estimulación de la insulina. Uno porque no la produce y otro porque tiene resistencia. Entonces, disminución a la respuesta de insulina. Ahora vamos a ver qué produce esto. Primero vamos a hacer un repaso de cuáles son las funciones o cuáles son las acciones que hace la insulina. Entonces, aquí, las acciones que hace la insulina promueve la entrada de glucosa, H2TC6 o 6, a las células del músculo y del adipocito. Hace que la glucosa se meta a estas células. La glucosa aumenta la glucólisis o la glicólisis. Y disminuye la gluconeogénesis. Recordamos, la glucólisis es pasar de glucosa a piruvato, la gluconeogénesis es al revés, es pasar de piruvato a glucosa. Entonces el paciente tiene aumento de glucosa porque es cuando el paciente está comiendo, que es cuando aumentan las concentraciones de insulina en un paciente normal. Pues ahí lo que hacemos, o lo que hace la insulina, es disminuir los niveles de glucosa por medio de que mete la glucosa a las células, o porque disminuye la gluconeogénesis, que es pasar de piruvato a glucosa. Entonces no está haciendo que el hígado secrete glucosa, lo está inhibiendo y está promoviendo la glucólisis, que después toma de glucosa para convertirla en piruvato. O sea, tenemos, aquí está la célula, digamos, esta es la célula del hígado, está inhibiendo la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es de piruvato a glucosa y de aquí la secreta a la sangre. La insulina inhibe este paso, entonces finalmente nos hace una disminución de la glucosa. Y la insulina promueve la glucólisis. La glucólisis es de glucosa a piruvato. Entonces, obviamente, si la glucosa se está convirtiendo a piruvato, pues la glucosa tiene que entrar de aquí a la sangre, entra a la célula. Entonces, esos son, bueno, ya vemos 3 mecanismos por los cuales la insulina disminuye la glucosa. Una porque hace, pues, la entrada de glucosa a estas células. Otra aumentando la glucólisis, que esto hace, pues, entrada de glucosa a las células, y disminuyendo la gluconeogénesis, que hace que el hígado no secrete la glucosa a través de la gluconeogénesis. Otra cosa que hace es disminuye la lipólisis y aumenta la lipogénesis, que va a ser formación de triglicéridos. O sea, la insulina promueve que se una un ácido graso con un glicerol, bueno, 3 ácidos grasos con un glicerol, y se haga un triglicérido. La insulina promueve la acumulación de grasa, o sea, promueve la, lipogénesis, y disminuye la lipólisis, disminuye la destrucción de la grasa, ¿Qué otra cosa hace? Bueno, ya, vamos a dejarlo así. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si el paciente no está respondiendo a la insulina, ya sea porque porque tiene resistencia a la insulina, o nada más porque no la produce. Entonces vamos a tener todo lo opuesto. Vamos a tener el paciente no va a estar metiendo glucosa a las células del músculo ni a las células del adipocito. El paciente no va a tener, va a tener aumento de la gluconeogénesis y disminución de la glicólisis. ¿Qué otra cosa? El paciente va a tener aumento de la lipólisis y disminución de la lipogénesis. Entonces ya voy a borrar esto. Aquí nada más fue ponerlo pues al revés. Entonces, si el paciente tiene aumento de lipólisis, esto es que se está rompiendo el triglicérido se está rompiendo en ácidos grasos, fatty acid, y glicerol. Recordemos que lo que hace un triglicérido es una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Entonces, la lipólisis es esto, se está rompiendo el triglicérido en ácidos grasos y glicerol. Ahora, estos ácidos grasos se van a ir y se van a convertir se van a ir a la fosforilación, a la beta-oxidación, y a través de la beta-oxidación van a terminar como acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A se va a utilizar para producir cuerpos cetónicos, ketone bodies, cuerpos cetónicos. Ahora estos cuerpos cetónicos va a aumentar la concentración de cuerpos cetónicos en la sangre, y finalmente va a aumentar la concentración de cuerpos, se va a excretar en la orina. Entonces en la orina
vamos a tener cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Ahora estos cuerpos cetónicos hacen principalmente dos cosas. Una, hacen que al paciente le dé vómito y náusea. Y otra, tenemos los cuerpos cetónicos que son iones, y esto aumenta o disminuye el pH de la sangre. Disminuye el pH de la sangre. El paciente va a tener una acidosis metabólica porque está produciendo los cuerpos cetónicos, porque los cuerpos cetónicos se ionizan. Entonces el paciente va a tener disminución del pH. Esto va a ser una acidosis metabólica. Me lo voy a poner así en cajitas. Acidosis metabólica. Ahora, si el paciente tiene acidosis metabólica, el paciente va a compensar hiperventilando. Esto es una compensación de una acidosis metabólica, va a compensar con una alcalosis respiratoria. Entonces el paciente va a hiperventilar y la compensación es la alcalosis respiratoria. Ahora vamos a dejarlo aquí. El paciente que tiene... vamos a ver qué pasa con el glicerol. Ya vemos qué pasó con los con los ácidos grasos que se convirtieron en cuerpos cetónicos. Ahora vamos a ver qué pasa con el glicerol. El glicerol se va a ir se va a meter al hígado, y del hígado el glicerol se puede convertir a glucosa. Es un intermediario del paso de la gluconogénesis. De la gluconogénesis pasamos de piruvato a glucosa y tenemos el glicerol se puede meter en uno de esos intermediarios de todos los pasos que tenemos para pasar el piruvato a glucosa, así varios pasos. El glicerol lo podemos meter en uno de estos pasos y convertirlo a glucosa. Entonces el glicerol, se va a ir a gluconogénesis. Ahora vamos a ver, faltó otra cosa que me faltó poner. El paciente, cuando la insulina hace aumento de proteínas, hace producción de proteínas. Ahora, si tenemos un paciente que no está respondiendo a la insulina, va a ser un paciente que va a estar rompiendo las proteínas. Entonces aquí el paciente está rompiendo las proteínas. Y recordemos, las proteínas están hechas de carbonos y de nitrógenos. Tiene su grupo carboxilo, su grupo amino, su grupo R, todo esto. Entonces el paciente, cuando rompa la proteína, se va a romper en aminoácidos. Recordemos, las proteínas están compuestas de aminoácidos, y cuando se les quita el aminoácido su grupo amino, pues vamos a tener aquí aumento de la concentración de nitrógenos. Ahora, estos aminoácidos, generalmente, por ejemplo, alanina, que es un aminoácido, se puede convertir en piruvato, y de piruvato se puede ir a glucosa. Entonces aquí los aminoácidos se van a la gluconogénesis, y ya de gluconogénesis, como ya vimos, tenemos la gluconogénesis nada más pasa en el hígado. Generalmente nada más en el hígado, puede pasar en el intestino o en los riñones, pero generalmente nada más es en el hígado. Entonces aquí el paciente está pasando de piruvato a glucosa, y el hígado secreta la glucosa. Entonces la gluconogénesis, nos hace aumento de la glucosa. La disminución de glicólisis, pues esto hace que el paciente no esté convirtiendo la glucosa, no convierte la glucosa en piruvato. Entonces, pues obviamente va al revés, de piruvato a glucosa, y pues la glucosa se pasa del hígado a la sangre, pues aumenta la concentración de glucosa. Entonces, finalmente todo esto que nos está metiendo la glucosa al músculo, a la célula del músculo ni a la célula del adipocito, que tenemos aumento de la gluconogénesis, que tenemos lipólisis, porque la lipólisis nos da el glicerol, que se va a gluconogénesis, y que se rompen las proteínas, que nos dan los aminoácidos, que se van a gluconogénesis. Todo esto termina en aumento de glucosa. Entonces aquí está la hiperglicemia que tiene el paciente con diabetes mellitus, y si es un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, los ácidos grasos se van a producción de la acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se van a producen vómito y hacen disminución del pH, hacen una acidosis metabólica, y eso se compensa el paciente hiperventilando. Entonces, esta hiperventilación que hace el paciente se llama la respiración de Kussmaul. Que esto generalmente es los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, que son los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Eso es porque los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 todavía sí tienen insulina y nada más no responden bien, pero sí tienen insulina. Entonces tienen insulina suficiente para no estar haciendo tanta lipólisis. Y al no hacer tanta lipólisis,
no hacen tantos cuerpos cetónicos, entonces ellos no hacen especialmente acidosis metabólica. Los pacientes que no tienen insulina, pues no tienen insulina, entonces sí hacen mucha ketogénesis, mucha formación de cuerpos cetónicos y pues tienen la acidosis metabólica. Entonces, bueno, ya vemos esto termina en respiración de Kussmaul. La otra es ahora que va a terminar la hiperglicemia. La hiperglicemia va a ser, si está en la sangre, pues está en la sangre, está haciendo ósmosis. Recordemos que la insulina pues jala agua, está jalando agua o líquido adentro del vaso. Entonces, las células, o sea, tenemos, digamos, aquí está el vaso sanguíneo, aquí está la insulina y aquí están las células. Entonces, la insulina está jalando agua de aquí del intersticio y también de adentro de las células. Entonces, las células se están deshidratando, aunque hay aumento aquí de volumen en el vaso temporalmente, aquí hay aumento de volumen, las células están deshidratadas, entonces esto va a hacer que al paciente le dé sed. Bueno, vamos a dividirlo en, aquí hace ósmosis aquí en el plasma, bueno, en la sangre, entonces el paciente va a tener sed, que ahí está el poliuria, polidipsia y polifagia, poliuria, polidipsia, polifagia, y bueno, que está tomando mucha agua, pues porque tiene sed. Otra cosa, el paciente va a estar excretando la glucosa en la orina. Esto es porque reabsorbemos la glucosa en el túbulo contornado proximal, pero el paciente que tiene diabetes pues tiene más concentración de glucosa, entonces se saturan sus receptores que reabsorben sus canales, sus transportadores que reabsorben la glucosa. Entonces va a tener glucosa en la orina, y pues esto igual hace ósmosis. Tenemos ahora, digamos, este túbulo contorneado proximal de los riñones. Aquí tenemos glucosa que está pasando pues en la luz tubular porque no se está reabsorbiendo, porque ya sus transportadores están al máximo, ya no pueden más, y pues la glucosa sigue aquí. Esto va a jalar agua de aquí, de las células del epitelio tubular a la luz tubular. Entonces el paciente va a tener aumento de la orina. Entonces, poliuria, tener aumento de la orina. Y pues obviamente esto hace depresión del volumen, o sea, el paciente se está deshidratando aquí y solo está echando la orina, el paciente está deshidratado. Entonces, aumento de la orina y el paciente está deshidratado. Ahora, si el paciente está deshidratado, o sea, el paciente no está teniendo suficiente presión para perfundir los órganos, o sea, se está yendo el agua, está disminuyendo la presión en los vasos, y lo que nos da la perfusión pues es la presión, o sea, lo que perfunde a los órganos pues es la presión, o depende de la presión que tengan las arterias que están perfundiendo a esos órganos. Entonces, si tenemos disminución de la perfusión, disminución de la presión, porque el paciente se está deshidratando, los órganos van a sufrir. Y recordemos, cuando los órganos están sufriendo, o sea, que están sufriendo porque no les está llegando suficiente sangre, porque no tenemos suficiente presión, suficiente plasma que contienen, que es parte de lo que forma la sangre para suplir a los órganos, porque el paciente lo está tirando todo por la orina, se está deshidratando. Entonces el paciente va a tener sufrimiento de los órganos, no les está llegando suficiente sangre a los órganos, y en la sangre, que es lo más importante, una de las cosas más importantes que transportamos, pues es el oxígeno por medio de los glóbulos rojos. Entonces los órganos no están recibiendo oxígeno, al no recibir oxígeno pues van a hacer acidosis láctica, van a producir lactato porque pasan de glucosa a piruvato. Y recordemos, esto es en la sección de bioquímica, pero cuando el paciente está sufriendo que no tiene suficiente ATP, ya sea por cualquier causa, que no tiene suficiente oxígeno, no tiene suficiente ATP, entonces lo que hace es pasar de glucosa a piruvato, y el piruvato lo pasa a lactato para poder regenerar un NADH y convertirlo a NAD. Bueno, aquí no importa, aquí lo importante es que tenemos de glucosa a piruvato y de piruvato a lactato, porque las células están sufriendo, y cuando las células sufren, producen lactato. Entonces aquí tenemos lactato, y el lactato se ioniza, es ácido láctico, y el ácido láctico pues es un ácido, entonces el paciente tiene acidosis metabólica. Y el paciente pues compensa con la respiración de Kussmaul, que es una alcalosis respiratoria. Entonces ya vimos, esto es generalmente en el paciente que tiene cetoacidosis diabética, pero ya vemos por qué el paciente se presenta como se presenta deshidratado, puede tener coma, se presenta con poliuria, con estado mental alterado pues porque el cerebro está sufriendo.
¿Qué más? Tiene la respiración de Kussmaul, que es en respuesta a la acidosis metabólica que le estamos produciendo, una por que se le está produciendo, una por el lactato y otra por los cuerpos cetónicos. Entonces, hace otra vez como rápido, tenemos la disminución de la insulina, hace hiperglicemia. Y las razones por las que hace hiperglicemia es porque la glucosa no se está metiendo a las células del músculo ni al adipocito. Esto es porque el paciente necesita el GLUT4 para meterla, pero no tiene GLUT4 porque no tiene insulina, entonces no se está expresando el GLUT4. El paciente está haciendo gluconogénesis, que es pasar de piruvato a glucosa, y la glucosa se secreta en la sangre. Ahora, las razones por las que tenemos gluconogénesis es una, pues porque no tenemos la estimulación de insulina que disminuye la gluconogénesis, entonces está aumentada. Otra es porque al hacer lipólisis rompemos el triglicérido en ácidos grasos y glicerol, y el glicerol se puede ir a gluconogénesis. Aquí ya vemos, se puede ir a gluconogénesis. La otra es que rompemos proteínas. La insulina hace formación de proteínas. Entonces, si tenemos disminución de insulina, se rompen las proteínas. Y al romperse las proteínas, tenemos aminoácidos. Y cuando se le quita el grupo amino al aminoácido, tenemos aumento de los compuestos nitrogenados. El aminoácido, generalmente alanina, se pueden ir a gluconogénesis, a formar glucosa. Entonces, aquí otra vez tenemos aumento de glucosa. Ya vemos por qué el paciente tiene hiperglicemia. Ahora, la hiperglicemia va a ser ósmosis en el plasma, que jala agua, deshidrata las células y pues el paciente va a tener sed. En la orina vamos a tener mucha concentración de glucosa, entonces el paciente se va a estar deshidratando y va a estar tirando todo por la orina. Entonces el paciente va a estar deshidratado, va a tener hipoperfusión, aquí deshidratado va a tener hipoperfusión. Al tener hipoperfusión no está perfundiendo bien los órganos, entonces no le está llegando suficiente sangre a los órganos, no le está llegando suficiente oxígeno a los órganos, y los órganos que están sufriendo por el oxígeno compensan produciendo lactato. El paciente va a tener una acidosis metabólica. Ahora aquí regresamos a la lipólisis, el triglicérido se rompe el glicerol, que ya vemos que le pasó, y en los ácidos grasos que se van a beta-oxidación terminan en acetilcoenzima A, y de aquí a síntesis de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos pues son iones, hacen acidosis metabólica, y también hacen que al paciente le dé vómito, pero bueno, eso ahorita pues es lo que menos importa, que tenga vómito, si se está deshidratando. La acidosis metabólica pues se compensa con una hiperventilación, que va a ser una halósis respiratoria. Esta es la manera de compensar, y pues esta es la respiración de Kussmaul. Por eso los pacientes tienen esa respiración, porque están compensando la acidosis metabólica, que tiene dos componentes, una que son los cuerpos cetónicos y otra que es el lactato, porque sus órganos están sufriendo. Entonces, bueno, esto es la patofisiología del paciente, generalmente el paciente que tiene cetoacidosis diabética. Si nada más vemos el paciente que tiene la hiperosmolaridad por la glucosa, el paciente o es un paciente diabético con diabetes mellitus tipo 2 que está descontrolado, pues aquí eliminamos la parte de los cuerpos cetónicos, porque aunque sí produce cuerpos cetónicos, tiene suficiente insulina para no hacer tanta lipólisis, y al no hacer tanta lipólisis no está haciendo cuerpos cetónicos a tal grado que le produzca la acidosis metabólica y que le produzca el vómito. O sea, sí puede tener acidosis metabólica, pero ya sería que el paciente cuando tengamos un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que esté súper deshidratado por la producción de lactato, pero no tendremos la contribución de los cuerpos cetónicos. Te vemos en el siguiente video.